Una vez más, bienvenidos todos. Mi nombre es Guillermo Mayo y espero que cuente también con su participación de ustedes a través de la plataforma, ya sea del Facebook o a través de esta presente aula virtual. Muy importante que tengamos esa comunicación y cualquier consulta, cualquier duda siempre referido al tema, estaremos aptos para poderla responder. Muy bien, hablemos brevemente de los aspectos generales. Ya algo adelantábamos en la introducción de esta disertación, que la Directiva número 2/2020 establece estas disposiciones obligatorias, ¿okay? Para que se pueda certificar los profesionales que laboren en el órgano encargado de las contrataciones. Es un requisito obligatorio que todo profesional o técnico que quiera elaborar o que ya venga elaborando posea esta certificación. Pero tengamos algo en cuenta, que esta certificación actualmente se estructura por niveles y por competencias. Son 3 niveles, el básico, el intermedio y el avanzado, los que ha determinado esta directiva. Sin embargo, a la fecha hay que señalar que ninguno de estos niveles determina o limita una actividad que pueda desarrollar el servidor público dentro de sus actividades en el órgano encargado de las contrataciones. Por ejemplo, si un servidor posee el nivel básico, no está limitado a realizar determinadas actividades. Puede incluso asumir una jefatura, una encargatura, entre otras, dentro del órgano encargado de las contrataciones. Todavía no se han establecido esos límites. Entendemos que con el desarrollo ya de inclusión de mayor personal del servicio público dentro de la certificación ya se establecerán determinados roles, limitaciones y actos que podrán participar cada uno de estos servidores. El ámbito de aplicación hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, aplica para todo servidor que quiera trabajar o ya labore en el órgano encargado de las contrataciones, ellos deben de intervenir de manera directa. O sea, la condición para que, o la exigencia, es solamente para aquellos servidores que intervienen de manera directa en cualquiera de las fases del proceso de contratación. Y acá es donde ya vamos entrando un poquito a nuestro tema del día de hoy, porque dentro de lo que es justamente las competencias que desarrolla la Directiva número 2/2020, están las fases del proceso de contratación. Entonces, si es que la obligación es que el servidor esté certificado para intervenir en cualquiera de estas fases, hay que conocer cuáles son esas fases del proceso de contratación. La primera de las fases es la fase de planificación y actos preparatorios. Quiere decir, actuaciones al interior de la entidad para preparar el procedimiento de selección. Tenemos entre estas actividades las de planificación, la elaboración de los instrumentos de gestión, como por ejemplo, en el caso de las entidades pertenecientes a los ministerios, a los sectores, el PSEM, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, o si se trata de un gobierno regional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado o el Plan de Desarrollo Local Concertado, dependiendo del nivel de gobierno. De ahí la elaboración de los otros instrumentos que parten de estos otros instrumentos de planificación, como es el PEI, es el POI, es la programación multianual de necesidades, es la inclusión al plan anual ya dentro de los actos preparatorios, es la elaboración de los documentos de procedimiento, como es el caso de las bases, la designación del comité de selección cuando así corresponda, vamos a ver en qué casos corresponde y en qué casos no, la aprobación del plan anual y la inclusión de estas contrataciones dentro del plan anual, la designación del comité, ya habíamos dicho, la aprobación del expediente de contratación, la asignación presupuestal, entre otras circunstancias que son propias de los actos preparatorios y de planificación antes de la convocatoria. Porque una vez que ya se convoca el procedimiento, ya ingresamos a la fase selectiva o de selección, donde también se va a desarrollar diversos actos, pero ya exteriorizados a través de su registro en el SEACE. Dentro de los actos
Concernientes a la fase de selección tenemos en primer lugar la convocatoria, el registro de participantes. Bueno, eso es propio de los participantes, pero sí la formulación de consultas y observaciones, cuando se responde, se absuelve, participan los servidores del órgano encargado en la integración de las bases, la conducción del procedimiento de selección, porque siempre vamos a ver que cuando se tiene que conformar o se conforma, ya sea facultativa o de manera obligatoria, un comité de selección, siempre va a intervenir un miembro del órgano encargado de las contrataciones. Quiere decir que siempre en la conformación del comité de selección, uno de sus miembros pertenece al órgano encargado de las contrataciones. ¿Para qué? Justamente para que brinde el soporte legal, normativo, a los demás miembros del comité de selección. Entonces, es una de las actuaciones donde interviene directamente para la evaluación, la calificación, otorgamiento de la buena pro, de ser el caso, la solución de controversias. Después de ya otorgada la buena pro, o que ésta ya quedó consentida, administrativamente firme, viene la etapa, o no es la etapa propiamente, entre comillas, sino que viene el procedimiento establecido en el artículo 141 para el perfeccionamiento del contrato, donde es el órgano encargado de las contrataciones quien tiene a cargo esa labor. Entonces, también interviene de manera directa el servidor. Ustedes me dirán, pero profesor, ya el procedimiento para firma de contrato es de la ejecución contractual. No, recordemos que hasta que no se firme, se suscriba o perfeccione el contrato, todavía estamos en la esfera de la selección. ¿Por qué? Una vez que esté suscrito el contrato, perfeccionado el contrato, recién podemos ingresar a esta tercera fase, que es la ejecución contractual, que nace justamente con dicho acto y donde también va a intervenir de manera directa los miembros o servidores del órgano encargado de las contrataciones, debido a que la gestión administrativa del contrato como tal, de acuerdo al artículo 8 de la ley, está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Entonces, ¿qué ocurrencias, qué actos, actuaciones suceden durante la ejecución contractual? Por ejemplo, empezando desde la entrega o inicio de la ejecución, las adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, las modificaciones al contrato, las controversias que puedan surgir dentro del contrato. Todas esas ocurrencias son parte de la ejecución contractual y que interviene de manera directa el órgano encargado de las contrataciones, abastecimiento. Como vemos, son actuaciones más o menos donde no todas están detalladas naturalmente, pero más o menos las principales, donde interviene de manera directa los profesionales y técnicos del órgano encargado de las contrataciones. ¿Sorteo para qué es allá? Ya, el sorteo es para que, creo es para el material y también para un certificado. Ahí le van a brindar mayor detalle. Buenas noches, ahí está, justo ya le están respondiendo, perfecto. Entonces, sigamos. Este criterio viene recogido en diversas opiniones del OCE, incluso unas un poquito ya antiguas, como es esta la que tienen en pantalla, porque el criterio sigue siendo el mismo, ¿no? Que la obligación es para servidores y funcionarios que participen de manera directa. ¿Ya? Y acá tenemos otras opiniones un poco más recientes, donde ponen énfasis en ello. Acá tenemos que los profesionales que laboran en el órgano encargado y que participan no intervienen directamente en cualquiera de las fases del proceso de contratación, deben de encontrarse certificados. Entonces ahí lo tenemos. En estas otras dos opiniones, ya cuando hablamos del comité de selección un poquito, dijimos que siempre uno de los miembros que va a conformar el comité de selección tiene que pertenecer al órgano encargado de las contrataciones, en cualquier objeto de contratación. Siempre que se conforme el comité de selección, uno de los miembros pertenece al órgano encargado de las contrataciones. Entonces, acá tenemos la opinión
donde deja claro que la exigencia de la certificación es únicamente para ese miembro que pertenece al órgano encargado de las contrataciones. Claro que lo dice como comité especial porque es una opinión del año 2012-2013, pero el criterio se ha seguido manteniendo. Ahora, ¿qué pasa si alguien interviene sin que esté certificado? En principio, esos actos no son nulos, no son materia de invalidez o de otro tipo de interrupción del procedimiento de selección, ¿no? Porque acá, en la directiva, lo ha establecido de manera clara que la participación de personal no certificado en cualquiera de los actos no es causal de nulidad, suspensión, cancelación o cualquier tipo de paralización de la contratación, como lo tenemos acá. Entonces, no es que no pasa nada tampoco, sino que los actos no van a perder eficiencia ni eficacia o validez, sino que más bien van a continuar sin perjuicio que exista una responsabilidad de la del servidor o funcionario, y también de quién tiene que verificar esa condición, como es el caso del jefe del área de administración de cada entidad o quien haga de sus veces. Y entonces, no es que no pasa nada, sino que los actos no se invalidan, pero sí hay una responsabilidad administrativa. Otra de las preguntas frecuentes es qué sucede con aquellas contrataciones, actualmente hablando, menores a 9 UITs. Sucede que las contrataciones menores a 9 UITs vigentes se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la norma, como nosotros podemos saber. Sin perjuicio de ello, las contrataciones menores a 9 UITs forman parte también de una contratación. Entonces, este tipo de contrataciones, si bien es cierto, por el artículo 5, literal A del TUO de la ley, no se aplica la ley de contrataciones del Estado, los profesionales o técnicos que intervengan dentro de esta contratación menor a 9 UITs, tienen que estar certificados, necesariamente. Tienen que encontrarse certificados. Es obligatorio porque, volvemos a repetir, por más que no sea una contratación que esté dentro del ámbito de aplicación de la norma, esta contratación erogan fondos públicos que tienen que ser cautelados por profesionales, servidores idóneos. La vigencia de estas certificaciones de 2 años, renovable, siempre al vencimiento o antes de su vencimiento también. Y como repetíamos, o habíamos dicho hace un rato, es esto, ¿no? Responsabilidad del jefe de administración o quien recaiga dentro de la entidad de verificar esta vigencia de los servidores respecto a su certificación. Sin perder valor, volvemos a repetir, o validez los actos donde hayan intervenido algún personal que no esté certificado, ¿no? Sin perjuicio de esas responsabilidades. Muy bien. Ahora, esto es un poco por el lado de los niveles, de la competencia y respecto a quién aplica el ámbito de su aplicación. Ahora pasemos a ver respecto a las competencias y el temario que desarrolla esta certificación por niveles. En la competencia 1 viene todo lo referido a lo que es el planeamiento estratégico, la política nacional de modernización de la gestión pública y un tema también muy importante que es el código de ética de la función pública, que claro, viene de manera transversal pero enfocado específicamente dentro de esta primera competencia. Veamos así, por ejemplo, ahora pasamos a otro archivito. Vamos así, por ejemplo, dentro de las competencias, acá tenemos la competencia número 1, donde se desarrolla como objetivo interpretar de manera integral el planeamiento estratégico dentro de las entidades utilizado en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Porque habíamos dicho que dependiendo del nivel de gobierno
se va a elaborar los distintos instrumentos de gestión, como es el PCEM, en el caso de los gobiernos de alcance nacional, ministerios, es el Plan de Desarrollo Regional Concertado, en el caso de los gobiernos regionales, los planes de desarrollo local concertado, en el caso de los gobiernos locales. Pero también, aparte del planeamiento estratégico, vienen temas referidos a la política de modernización de la gestión pública. Recordemos acá, haciendo un paréntesis, que actualmente tenemos una política actualizada al año 2030. ¿Por qué? Porque anterior a esto teníamos la política al bicentenario, el 2021, pero eso ya se cumplió, bueno, se debió haber cumplido, pero los objetivos se han retomado, se han reestructurado teniendo un horizonte a 10 años, al año 2030, bueno, 8 años en realidad, pero que es una nueva política actualizada que ha entrado casi recién en vigencia, hace 2 meses aproximadamente. Sin embargo, todavía no está actualizado al año 2030 dentro del examen de certificación. Ahora, dentro de los otros temas que vienen, tenemos el Código de Ética de la Función Pública, que regula tanto los principios, los deberes y las prohibiciones de los servidores públicos, y dentro de los cuales, por ejemplo, nos emana uno de los principios bajo los cuales se tiene que actuar como servidor público, entendiendo el término de servidor público a todo aquella persona que brinda un servicio a nombre del Estado, independientemente de la vinculación que tenga con la entidad o régimen laboral o contractual, sino que por sí solo, al brindar el servicio a la entidad pública, ya tiene o adquiere esa calidad de servidor público. Entonces, este servidor público debe de actuar con rectitud, con honradez, con honestidad, siempre procurando el interés público general y no el propio, ¿no? Entonces, ¿a qué principio nos llamaría esto? Este principio que tiene que ver con la honestidad, la rectitud, es la probidad, ¿ya? Tengamos en cuenta ello, porque el artículo 6 de la ley del Código de Ética establece que a través de este principio el servidor actúa con rectitud, honradez, honestidad, siempre buscando satisfacer el interés general. Podríamos por acá confundirnos, probablemente, la idoneidad con la probidad. Sin embargo, consideremos que estos dos principios bajo el Código de Ética, bajo su ámbito de aplicación, son distintos, porque la idoneidad es la capacidad que posee el servidor, tanto a nivel técnico, legal y moral. Considerando de la capacidad técnica que este servidor está preparado de manera técnica, quiere decir en su formación académica, su experiencia legal, que no está impedido o tiene alguna inhabilitación o tiene algún tipo de impedimento para ejercer el cargo público, y moral, que le permite, por el simple hecho de tener una conducta intachable, asumir un cargo público. Entonces, eso es muy distinto, la idoneidad de la probidad, ¿ya? Este concepto va más referido a lo que es la probidad. Y como ese principio, existen otros principios como es el respeto, la probidad, que ya hemos hablado, la eficiencia, la idoneidad también, la veracidad. El respeto, como principio, la conducta y el respeto a la ley y a la Constitución. Es decir, el servidor adecúa su conducta a lo que está establecido en el marco constitucional y legal. La veracidad, que siempre se tiene que expresar el servidor público con autenticidad en cada una de sus relaciones laborales, incluso contractuales, dentro de su institución y con la ciudadanía. La lealtad y obediencia, actúa con fidelidad, solidaridad hacia todos los miembros de la institución.
siempre recibiendo, cumpliendo los mandatos que se le imparta para cumplir con la finalidad pública, la justicia y equidad en la toma de decisiones, porque cuando uno es servidor público toma decisiones que afectan a intereses de terceros, y estas decisiones tienen que ser tomadas escuchando a las partes, cumpliendo el debido procedimiento, dando la oportunidad para que ellos puedan formular sus descargos adecuadamente, y la lealtad del Estado de Derecho sobre asumir cargos en gobiernos de facto tomados de manera antidemocrática y que estos son motivo del cese automático de la función pública. Ya son algunos de los principios que regula el Código de Ética. Pero ¿qué más regula? Habíamos dicho también las prohibiciones. Las prohibiciones también forma parte del Código de Ética de la Función Pública. Y en este contexto tenemos que el numeral 4, el artículo 8 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública prohíbe que el servidor participe en transacciones, operaciones financieras utilizando información privilegiada. Incluso dentro del contexto a veces de la pregunta vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Porque acá nos hace la premisa que el servidor está prohibido justamente de participar en transacciones o operaciones financieras haciendo el empleo de información privilegiada. Entonces, una de las prohibiciones es esa, hacer mal uso de información privilegiada realizando transacciones o operaciones financieras. ¿Ya? Pero tenemos otros 4 o 5 prohibiciones aparte de realizar transacciones financieras, ¿no? Con información privilegiada. Es, por ejemplo, querer obtener ventajas indebidas, esa es otra de las prohibiciones, acá, haciendo uso del cargo para sí o para otra persona, mantener un conflicto de intereses. No necesariamente el conflicto de intereses tiene que ver o está relacionado a un impedimento, sino a una circunstancia bajo las cuales el servidor, su conducta o su posición podría verse menoscabada por un interés particular, ya sea de carácter económico, financiero, laboral, amical o cualquier otro tipo de relación. Me explico de otra manera. Por ejemplo, si el servidor tiene a su cargo una gerencia para otorgar licencias, pero viene justamente una empresa donde él tiene una participación pequeña que no alcanza un impedimento, o que viene de una empresa donde él ha trabajado antes. Podría haber un conflicto de intereses porque le podría querer ofrecer una ventaja de manera indebida haciendo uso de ese cargo público. Entonces puede haber un conflicto de intereses en ese caso. Realizar actividades de proselitismo político, esto relacionado cuando se realiza dentro de la institución, haciendo uso de los bienes de la institución para hacer proselitismo político. Fuera de ello no está prohibido, pero esa prohibición me ha referido al uso o empleo inadecuado de los bienes y tiempo del Estado, todo en sí los recursos para proselitismo político. Presionar, amenazar o acosar también es otra de las prohibiciones. Justo Servir daba un alcance de un reporte que ha habido desde el año 2019 cerca de 161 denuncias, ¿no? Por este tipo de hechos. Entonces, sí existe dentro de las instituciones, son solo las que se denuncian, pero hay otras más que no lo hacen. Entonces, es un tema que está prohibido de realizar dentro de las instituciones. Y también hacer mal uso de información privilegiada, como ya habíamos señalado, dar a cambio de una suma económica, una transacción financiera, información privilegiada. Son algunas de las prohibiciones. Entonces, el código de ética, acá vamos a poner, también viene por el concepto o puede venir por un pequeño casito, una pequeña premisa que te pone un supuesto
Donde, por ejemplo, acá en una licitación pública se declara la nulidad porque se incluyó en las bases el factor de evaluación de experiencia del postor. Como sabemos nosotros, la experiencia del postor, en el caso de bienes, como es la adquisición de material médico, no es un factor de evaluación, sino más bien es un requisito de calificación. Y es todavía opcional, es un requisito de calificación opcional. Entonces, acá, ¿qué principios habría vulnerado? Siempre hay que ir un poco descartando por las ideas, ¿no? Acá nos hace referencia al principio de justicia y equidad. Acá dice que no se vulneró ningún principio, la eficiencia, el principio ético de justicia y equidad. La justicia y equidad entendamos que es uno de los principios, si bien es cierto, correspondiente al código de ética, sin embargo, por ese principio es que se tiene que más bien escuchar a las partes y actuar con justicia, otorgan una decisión justa, equitativa, pero no tiene que ver con la premisa de la pregunta, sino más bien acá lo que se ha afectado o vulnerado es el principio de eficiencia, que es desarrollar tus labores con la mayor diligencia posible, manteniéndose una actualización, una capacitación sólida y permanente. Entonces, en este caso, lo que se ha vulnerado es el principio de eficiencia. Y acá tenemos tal caso, justo acá, tenemos un resumen de los principios, deberes y prohibiciones que desarrolla el Código de Ética de la Función Pública. ¿O no se escucha? Por favor, confírmenme todos, no se escuchan, si no, esperen un momentito, por favor. Tendré el micrófono de aquí. Ya, ahí espero que se escuche. Ah, ahí, bueno, espero que se escuche. Me confirma, por favor. Está todo volumen. Ya, sí se escucha, ¿no? Ahí está normal, ya. Bueno, por si acaso, para los que no se lograba escuchar, tal vez sea su propia recepción, ¿no? Suele suceder, no hay problema. Ya, entonces, si se escucha bacán, vamos avanzando. Acá es un breve resumen. Naturalmente, por el tiempo, ahorita no podemos desarrollar cada uno de los principios, deberes y prohibiciones a detalle. Sin embargo, de manera general, hemos hablado de los principios. Los deberes, rápidamente, la neutralidad es un deber en cuanto no debe de existir una una diferenciación con personas que, por ejemplo, ciudadanos, que porque no es del mismo equipo que yo soy o del mismo, incluso un tipo de discriminación, no le voy a tratar igual, no, la neutralidad tiene que ser neutros, igual a todos por igual, el trato tiene que ser igualitario. La transparencia, la documentación que se genera, ustedes saben que existe una ley de transparencia y acceso a la información pública, claro, con sus limitantes para información que es privilegiada o información que es sensible o de carácter reservado, pero en general, toda la documentación que se genera en la administración pública es de carácter público. La discreción también es uno de los deberes porque hay que guardar reservas sobre determinada información cuando se ejerce el cargo. Y ahí viene otro principio, que es otro deber, perdón, que es el ejercicio adecuado del cargo, sin querer obtener ventaja para sí o para otra persona. El uso adecuado de los bienes, no ser el derroche de los bienes que se nos asigna, ya sea servidor o sea funcionario. A veces hay funcionarios que se les asigna seguridad, vigilancia, gasolina, vehículos a su disposición, etcétera, pero no debe de hacer un uso indebido, sino solamente para los fines que le fueron asignados. Y la responsabilidad, cumplir a cabalidad las funciones encomendadas. Brevemente, son los deberes. Las prohibiciones, ya habíamos hablado, el mantener intereses de conflicto, donde tu conflicto personal o donde tu labor
como servidor puede verse en conflicto por otro tipo de intereses particulares, ¿no? Entonces, no vas a desarrollar tu función como servidor público porque puede estar en conflicto con otro tipo de intereses. El querer obtener ventajas indebidas, parecido para otra persona, proselitismo político, mal uso de información privilegiada, el amenazar, acosar o presionar. De ahí viene incluso, ¿no? Este último, el hostigamiento laboral también por ahí puede entrar, el hacer el uso inadecuado del cargo, el ejercicio inadecuado del cargo, ¿no? Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces
Gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.